¿Has saboreado alguna vez un platillo que te conecte con el pulso de la historia? Entre 1810 y 1821, durante la independencia de México, las cocinas de los hogares, los campamentos insurgentes y las fondas eran más que espacios para comer. Eran santuarios de resistencia donde los sabores unían a las familias y a los combatientes que anhelaban la libertad. Abuelas, cocineros de mercado y mujeres que acompañaban a los ejércitos elaboraban guisos modestos pero llenos de esencia, utilizando los ingredientes de la tierra para fortalecer el ánimo de un pueblo en lucha. Hoy te invitamos a un recorrido nostálgico por 15 platillos que nutrieron la independencia de México, cada uno cargado de una narrativa que resuena con el clamor por la libertad. Desde recetas nacidas en tiempos de penuria hasta delicias que festejaban las victorias, este viaje está lleno de sabores que te emocionarán. Quédate hasta el final para descubrir un platillo que está resurgiendo, llevando el eco de la batalla a las mesas actuales. Prepárate para el antojo y un viaje al núcleo de la independencia. 1. Caldo de maíz con hierbas, el apoyo del campo. En los campamentos insurgentes de 1810, el caldo de maíz con hierbas era un consuelo cálido para los combatientes. Los granos de maíz seco, cocidos despacio con hierbas como epazote o cilantro silvestre, formaban un caldo claro y reconfortante. En ocasiones, se añadían chiles secos para un toque picante. Acompañado de tortillas duras o totopos, era una cena simple que sustentaba a los rebeldes en las noches frías. Las mujeres que seguían a los ejércitos lo preparaban con los recursos que la naturaleza ofrecía, transformando lo humilde en fuerza. Aunque los caldos modernos lo han suplantado, este platillo aún evoca el espíritu de lucha en los campos de México. 2. Tacos de cecina con salsa de molcajete, el bocado de los caminos. Los tacos de cecina eran una opción práctica en los caminos de la independencia, sobre todo en las sierras de Querétaro y Guanajuato. La cecina, carne de res salada y secada al sol, se asaba en fogatas y se servía en tortillas de maíz con una salsa de molcajete hecha de jitomates asados, chiles serranos y ajo. Era una cena rápida para los insurgentes en marcha constante. Las abuelas y cocineras de los pueblos la elaboraban con esmero, asegurando su conservación por semanas. Con la popularidad de otros tacos, esta receta quedó en el olvido, pero su sabor salado sigue vivo en la memoria de la resistencia. 3. Guisado de flor de izote, la flor de la resistencia. En las zonas rurales de Hidalgo y Puebla, el guisado de flor de izote era un tesoro oculto durante la independencia. Las flores de izote, recolectadas de yucas silvestres, se cocinaban con cebolla, jitomate y un toque de chile de árbol, resultando en un platillo suave y ligeramente dulce. Acompañado de tortillas y frijoles, era una cena que alimentaba a las familias en tiempos de escasez. Las abuelas sabían hallar estas flores en los cerros, convirtiéndolas en un símbolo de supervivencia. Con la urbanización, este guiso quedó relegado, pero su delicadeza aún recuerda el ingenio de aquella era. 4. Pollo en salsa de pipián sencillo, el sabor de la unión. El pollo en pipián sencillo era un platillo que fortalecía a los insurgentes en los campamentos de Michoacán en 1810. Preparado con semillas de calabaza molidas, chiles secos y un toque de ajo, esta salsa verde envolvía al pollo cocido, ofreciendo una cena sustanciosa y fácil de hacer en grandes cantidades. Servido con tortillas, era un alimento que las cocineras preparaban para nutrir a los ejércitos. Las abuelas lo creaban con los ingredientes a su alcance, llenando el aire de aromas tostados. Con la preferencia por moles más elaborados, esta versión quedó en el pasado, pero su simplicidad sigue siendo un eco de las noches de combate. 5. Tamales de frijol con hoja santa, el paquete de esperanza. En los pueblos de Veracruz y Oaxaca, los tamales de frijol con hoja santa eran un recurso que alimentaba a los rebeldes. Los frijoles negros, molidos con hoja santa para un aroma distintivo, se envolvían en masa de maíz y se cocinaban en hojas de maíz. Acompañados de una salsa de chile morita, eran un alimento portátil que los insurgentes llevaban en sus marchas. Las mujeres los preparaban en grandes cantidades, colaborando entre familias. Con la llegada de tamales más comunes como los de pollo, esta receta quedó atrás, pero su sabor herbal sigue evocando el espíritu de la independencia. 6. Caldo de carne seca, el consuelo de los largos caminos.
El caldo de carne seca era un recurso valioso en los campamentos insurgentes de los años 1810, especialmente en el norte de México. La carne seca, fácil de transportar, se cocinaba con papas, zanahorias y un toque de chile pasilla, creando un caldo robusto que calentaba el cuerpo. Servido con tortillas y limón, era una cena que sustentaba a los luchadores en sus travesías. Las cocineras de los ejércitos lo elaboraban con destreza, aprovechando cada pedazo de carne. Con la preferencia por caldos más frescos, esta receta quedó en el olvido, pero su sabor profundo sigue siendo un eco de la resistencia. 7. Tostadas de queso fresco con salsa de chile cascabel, la cena ligera. En los mercados de Querétaro y San Miguel de Allende, las tostadas de queso fresco con salsa de chile cascabel eran una opción sencilla durante la independencia. El queso fresco desmoronado sobre tostadas crujientes se cubría con una salsa de chile cascabel, jitomate asado y ajo molida en molcajete. Era una cena ligera que las vendedoras ofrecían a insurgentes y pobladores. Las abuelas la preparaban para las noches apresuradas cuando el tiempo escaseaba. Con el auge de tostadas más elaboradas, esta versión quedó relegada, pero su frescura sigue evocando las plazas de aquella época. 8. Mole de olla sencillo, el sustento de los pueblos. El mole de olla sencillo era un guiso que alimentaba a las familias en los pueblos de Guanajuato durante la independencia. Preparado con carne de res, calabacitas, elotes y un caldo espeso de chile guajillo, era una cena completa que unía a la comunidad. Las abuelas lo cocinaban en grandes ollas, compartiéndolo con vecinos e insurgentes. Servido con tortillas frescas, reflejaba la generosidad de la época. Con la llegada de versiones más modernas, esta receta quedó en el olvido, pero su calidez sigue resonando en la memoria colectiva. 9. Tortitas de maíz molido, el ingenio de la escasez. Las tortitas de maíz molido eran un salvavidas en los hogares de los años 1810, cuando los recursos eran escasos. El maíz seco se molía en un metate, se mezclaba con agua y un poco de sal, y se formaban tortitas que se freían hasta quedar crujientes. Servidas con una salsa de jitomate y chile de árbol, eran una cena simple pero satisfactoria. Las abuelas las preparaban para alimentar a la familia en tiempos difíciles. Con la abundancia de otros platillos, estas tortitas quedaron atrás, pero su simplicidad sigue evocando el espíritu de supervivencia. 10. Enchiladas de frijoles refritos, el sabor de la resistencia. En los campamentos de Morelos, las enchiladas de frijoles refritos eran un platillo que sustentaba a los insurgentes. Las tortillas de maíz se rellenaban con frijoles refritos, se bañaban en una salsa de chile ancho y se espolvoreaban con cebolla cruda. Era una cena rápida y nutritiva, fácil de preparar en fogatas. Las cocineras las hacían con cariño, compartiendo el alimento entre los luchadores. Con la popularidad de enchiladas de carne, esta versión quedó en el olvido, pero su sabor terroso sigue siendo un eco de la lucha. 11. Guisado de nopal con carne de cerdo, la fuerza de la tierra. El guisado de nopal con carne de cerdo era un tesoro en los hogares de Puebla durante la independencia. Los nopales tiernos se cocinaban con trozos de cerdo, jitomate y chile serrano, resultando en un platillo jugoso y ligeramente ácido. Servido con tortillas, reflejaba la riqueza de la tierra. Las abuelas lo preparaban para las familias que apoyaban la causa insurgente. Con la preferencia por guisos más elaborados, esta receta quedó atrás, pero su frescura sigue evocando las cocinas de la época. 12. Sopa de garbanzos con epazote, el calor de la comunidad. La sopa de garbanzos con epazote era un consuelo en los pueblos de Michoacán en los años 1810. Los garbanzos cocidos con epazote, cebolla y un toque de chile guajillo formaban un caldo espeso y aromático. Servida con tortillas y limón, era una cena que unía a familias e insurgentes. Las abuelas la preparaban en grandes cantidades, compartiéndola con los vecinos. Con la llegada de sopas más modernas, esta receta quedó en el olvido, pero su calidez sigue siendo un eco de la solidaridad de la independencia. 13. Tacos de verduras asadas, el ingenio del campo. En los campamentos insurgentes, los tacos de verduras asadas eran una delicia sencilla pero sabrosa.
Calabacitas, cebollas y chiles poblanos se asaban en fogatas y se envolvían en tortillas de maíz con una salsa de chile de árbol. Era una cena ligera que aprovechaba los vegetales disponibles. Las cocineras de los ejércitos los preparaban para optimizar los recursos. Con la popularidad de tacos de carne, esta versión quedó atrás, pero su frescura sigue evocando las noches bajo las estrellas. 14. Frijoles con chorizo de campaña, el sabor de la marcha. Los frijoles con chorizo de campaña eran un platillo que nutría a los insurgentes en sus largas marchas. Los frijoles de olla se mezclaban con un chorizo rústico hecho de carne de cerdo y especias locales, cocido en manteca. Servidos con tortillas, eran una cena sustanciosa que daba energía para la lucha. Las abuelas y cocineras los preparaban con lo disponible, asegurando que nadie pasara hambre. Con la llegada de platillos más refinados, esta receta quedó en el olvido, pero su sabor robusto sigue siendo un eco de la resistencia. 15. Chiles rellenos de queso en salsa de jitomate, el tesoro resucitado. Los chiles rellenos de queso en salsa de jitomate eran una joya en los hogares de Dolores, Hidalgo y Querétaro. Durante la independencia, los chiles poblanos se rellenaban con queso fresco, se capeaban con huevo y se freían ligeramente antes de cocerse en una salsa ligera de jitomate con un toque de canela. Servidos con arroz, eran una cena que celebraba las pequeñas victorias. Las abuelas los preparaban para levantar el ánimo de familias e insurgentes. Aunque los chiles rellenos modernos son más comunes, esta versión sencilla ha sido rescatada por chefs mexicanos, presentándola en restaurantes como un homenaje a la independencia. Su resurgimiento está llevando este sabor histórico a mesas modernas, gritando libertad en cada bocado. Conclusión. Estos 15 platillos no eran solo alimento, eran el sustento de un México que luchaba por su libertad, uniendo corazones en cada bocado. Desde los guisos humildes de los campamentos hasta las delicias que festejaban la esperanza, cada receta narra una historia de resistencia y amor. Si este viaje despertó un recuerdo o te dio antojo, comparte tus pensamientos. ¿Cuál de estos platillos te gustaría revivir? ¿Conociste alguno en los relatos de tu familia? Nos vemos en la próxima mesa llena de historia, porque recordar es volver a saborear.